Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Dirigida y escrita por Diana Cardoso, la película Estación 14 es la protagonista de este episodio de mi podcast. La historia de la cinta arranca con Luis, un niño de 7 años que es testigo del asesinato de sus vecinos, pero también de la indiferencia de los habitantes de su pueblo, quienes a su vez llegan a saquear la casa de las víctimas. En medio de ese caos, el propio papá de Luis aprovecha la situación para hacerse de un sillón que buscará vender en otro pueblo. Luis es un estudiante que, como muchos en los años de violencia extrema en los pueblos de México, al tiempo de aprenderse las tablas de multiplicación, aprende también a guarecerse bajo su pupitre ante una balacera en su localidad. ¡Dos, tres de abajo! ¡Abajo, rápido! ¡Se tapan, se tapan! Aquí le dieron en la cabeza y en los pies. ¿Qué pasa con las cosas de los muertos? Hay que lavar ese sillón. Lo voy a llevar a San Andrés a vender. ¿A San Andrés? ¿Y en qué te lo vas a llevar? Ahí veré. Mi padre dice cosas que no son. ¿Qué dice? Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida. Ya escuchamos brevemente la sinopsis de un episodio dedicado a Estación 14 y justamente tengo a su realizadora, a la guionista, a Diana Cardoso, quien es la creadora de esta película. Diana, ¿cómo estás? Te saluda aquí Enrique Figueroa Anaya. Estoy encantada, estoy muy bien, preparándome para el estreno esta noche. Y bueno, y encantada de estar con la gente que te sigue y está en tu podcast. Estoy a las órdenes para contar, para comentar o para criticar mi película, como quieras. Para platicarla. La verdad es que es una película que me gustó mucho y quizás la primera pregunta es quizás la más obvia, aunque bueno, obviamente hay algunos elementos ahí que me dan pistas de por qué se te ocurre esta película. Quizás si me permites aventar un poquito la adivinanza, sería por ahí de ese sexenio tan terrible en México, que fue el sexenio de Felipe Calderón, en donde hubo una serie de eventos violentos, y recordamos un video viral en donde una maestra le narraba, o bueno, les enseñaba a sus alumnos justamente cómo guarecerse de la violencia de la localidad en la que se encontraba. Pero bueno, ayúdame a desarrollar un poquito si así sale la historia, mi querida Diana. Sí, así sale, Enrique, así sale, porque bueno, somos testigos lejanos, otros más cercanos de la tragedia que ha vivido el país tantos años a partir de la locura de guerra desatada por Felipe Calderón y que bueno, que tiene los coletazos hasta hoy y que ha involucrado muchas generaciones de mexicanos. Es decir, mi personaje tiene 7 años y es de esa generación que no ha visto otro México que este que tenemos, que le damos los adultos y que bueno, que hay que revertir, pero entre tanto el cine se nutre de la realidad, se nutre de las noticias, se nutre de de lo que no nos deja dormir, de lo que no se puede acomodar en ningún lado, de la sensibilidad de nadie, digamos. Y, y el asunto es que trabajamos con esa materia prima que es la realidad. Entonces, sí, exactamente. Nació en esa época la historia y me preocupan todavía mucho los chicos. Y es la historia de Luis, de un niño, hijo de un trabajador minero, este, que vive en una localidad muy pequeña, unos 400 habitantes, y que hay un ataque del crimen organizado que no los involucra a ellos, pero sí golpea a toda la comunidad. La familia se encierra. En la película muestra a detalle cómo vive una parte de México que está en territorio violentado y de mucha violencia. Y bueno, esa historia de una familia y de este niño en el momento que el niño
abre los ojos a la vida y descubre que tiene una subjetividad, que tiene una forma de ver el mundo más allá de los padres. Es el momento en que se da eso que los psicólogos y los psicoanalistas llaman la caída del padre, que es que empieza a diferenciar al otro, a ese con el que se identificaba absolutamente hasta ese momento, que era una especie de semedio. La caída del padre es un asunto que todos hemos vivido en nuestras existencias y que empezamos a relativizar y verlo como un individuo, como un adulto que tiene fallas, y que te ama y te amas al mismo tiempo. Ese es el Sí, momento, Enrique. Por ahí va la película y por ahí va el crecimiento del niño en este entorno que estamos contando. sí, es una película con muchos elementos para la cual analizar, pero justamente ahorita que hablabas de la mirada del niño, que además es interpretado por Gael Vázquez, Luis se llama el personaje. ¿Cómo trabajaste la mirada justamente de este niño? Em, Porque es una película en donde nos sentimos justamente en la mirada del mismo, ¿no? Hay una frase que me gustó y que va también al inicio de la cinta, no es ningún estropeo, en donde el papá le dice al niño, los muertos no se miran así, y lo que tú nos estás regalando es la visión a través de tu cámara de este niño. ¿Cómo trabajaste eso y también con el niño su propia mirada, Diana? Mira, el cine es mirada. El cine es básicamente mirada. Mirada sobre la historia de la realizadora, en este caso, que la está escribiendo y que después pone la cámara y pone ese mundo para los espectadores. Mirada del personaje, del niño y del padre en este caso, pero la película se ubica en la mirada del niño y mirada finalmente del espectador sobre esa historia y, y ese acto de verificación, digamos, ese acto de magia que te da el cine, hay que ponernos en la mirada, en los zapatos y en la piel del otro. Por 1 hora y media, el desafío de una película buena es borrar tu historia y ponerte en la historia del personaje. Y mi desafío es poner al espectador en sus 7 años y vivir lo que vive el personaje de Gael, que se llama Luis, del chiquito de 7 años. Entonces, ¿cómo lo trabajé? Bueno, lo primero fue encontrar el niño en la comunidad donde íbamos a filmar. Yo nunca me propuse, sabía que me iba a llevar un niño de la Ciudad de México a hacer la película en Estación 14, sabía que el niño tenía que salir de ahí, porque hay una cuestión de verosimilitud de la historia que ancla en los lugares ese espacio, que es un espacio real pero ficcionado al mismo tiempo, es un espacio donde los habitantes han vivido determinadas cosas. Ahí y en las inmediaciones, y en todo Zacatecas, en San Luis y bueno, en la mayor parte del país. Un niño de la Ciudad de México nunca me iba a dar ni la mirada ni la sensibilidad que me dio Gael. La cuestión era hacer casting en muchísimas escuelas, es decir, no te puedes imaginar, y solamente en segundo grado. No hacíamos, no hacíamos casting en otros grados porque el niño tenía que ser un niño exactamente de 7 años. Entonces, bueno, lo buscamos hasta que apareció Gael, yo creo que fue muy poquito antes de arrancar, porque había otro niño, pero tenía problemas de dicción, no se le entendía mucho, tenía una muy buena mirada, pero apareció el niño de Estación 14, el niño que es de Vanegas en realidad, que es de otra localidad cercana, y que tiene todo lo que tenía que tener el personaje, pero dividido en su historia personal. ¿Sí me entiendes? Sí, Esas comunidades tienen otras vivencias y los niños no juegan con computadoras, no juegan con cuestiones electrónicas, juegan con animales, están pasados por otro tipo de experiencias que, bueno, que son fabulosas porque aprenden la vida a partir de juegos, como todos, pero a partir de juegos con la vida misma. Y, bueno, y la experiencia también
lo que cuenta la película, de lo que narra la película también, de alguna manera tiene otro tipo de acercamiento. Así que Gael es estupendo actor, un estupendo actor que formamos nosotros para la película. Y, y bueno, y lo trabajamos con algunos ensayos que no tenían tanto que ver con la escena exacta, sino muy cercana, pero la situación dramática sí exacta. Es decir, el niño se aprendía los diálogos porque tenía una memoria de elefante, es decir, tenía muy buena memoria. Y después corregía a los otros actores adultos. Pero pasábamos las escenas y yo permitía muchas veces que el niño cambiara textos y estas cosas, porque en su localidad no se dicen las palabras como lo pueden decir los niños acá. Yo trabajé mucho el guión viendo niños y viendo cómo funcionaban los niños en los juegos, básicamente. Pero el asunto es que el niño decía, sabe. Dice, ¿qué sabe? Sabe, no sé, o no se sabe. Eso lo dicen en esa región de México. Yo acá en el DF nunca había escuchado que alguien dijera saben, por ejemplo. Eso está en la película. Parte de la forma en que se habla en el lugar. Después el niño es un gigante, un actor gigante que ojalá que tenga posibilidades hacia adelante. Primero de estudiar la primaria, que le quedaba muchísimo todavía por delante y que es un desafío, y después de seguir adelante, porque sí tiene talento de actor y tiene talento creativo, que es más amplio todavía. Así fue, Enrique. Una gran búsqueda por todos lados. Nos quedó No, una escuela por visitar y por checar a los niños con casting, con cámara, y que te dijeran sin decirte con palabras determinadas cuestiones y ver con la mirada que se transmitía. Y ahí está Gael, que es un gigante. y diste en el clavo, porque bueno, ya podríamos desarrollar en otro episodio hablar de los niños actores y la verdad es que la actuación de Gael es tremenda como ya destacaste. Me gustaría ahondar en otro elemento a partir de esto que mencionas de la mirada, también el formato de tu película, ¿no? Un formato cuadrado, prácticamente uno Clásico. exactamente clásico, que además también nos remite un poquito a a esa sensación de claustrofóbica, ¿no? De estos personajes que están encerrados en una situación de la que no pueden salir, tanto papá como hijo, y bueno, obviamente la comunidad. Platícame un poquito de este elemento del lenguaje Sí. cinematográfico. Todo está acorde a la historia. Ahí sí que nos pusimos con Martín, el fotógrafo, a encuadrar la película, y el formato tiene que ver con eso. Es decir, nosotros estábamos al borde del desierto y parece que la película te pedía que con esos paisajes 2:35 y que no, todo esto no lo quiero ver. Y sobre todo, yo quería que el padre y el hijo estuvieran en el mismo plano. Es decir, no tener un plano para el padre. Imagínate que hay una diferencia de altura enorme, José Antonio Becerril y el niño que quedaba por la cintura, más o menos, un poquito más arriba. El asunto es que ahí, si firmás con otro formato, tenés que tener una cámara para el padre, es decir, un plano para el padre, y después ver cómo el hijo reacciona. Y yo los quería muchas veces en el mismo plano, para que el plano contara la relación y la contara verdaderamente como era. Por otro lado, queríamos acotar, porque es una historia un poco claustrofóbica, queríamos acotar lo importante de la historia. ¿Dónde está el corazón de la historia? ¿Dónde está contando? Y es ahí. Entonces nos sobraba de derrotado, digamos, material visual. Y otra cuestión que era importante es que es una historia llena de gigantes. ¿Gigantes en qué sentido? Hay un personaje que pasa todo el tiempo por el lugar, que son los trenes que sacan, bueno, por el Tratado de Libre Comercio hay una cantidad de mercancías, de mano de obra, digamos, de carros, y esto se va hacia Estados Unidos. Por ahí pasan estos trenes que sacan el trabajo de la maquila, de los trabajadores mexicanos. Y esos trenes son de 2 pisos. Tampoco queríamos, entonces el formato cuadrado, estos gigantes de los que hablo son los trenes, las eólicas,
y toda la imaginación de monstruos que tiene el niño. Es decir, Ujú. que está en el juego, digamos, de los niños, es decir, ahí están los monstruos, no sé qué, con la casa quemada porque se meten en el lugar donde el niño ha visto una persona ejecutada, y a partir de ahí tienen una peripecia que pasan con las cosas de los muertos, preguntan. Es decir, hay algo, hay algo con los elementos cinematográficos que jugaban en la película que también nos remitía a este formato clásico europeo, que es el formato 1:33, digamos, el formato clásico del cine. Entonces, sí, una historia que tenía que concentrarse mucho en la historia misma, en los detalles. Es una película de detalles. Yo siempre decía, la película, el desafío que tenemos es que sobrevuele la milanesa. ¿Esto qué es? Que vaya más allá cuando la vas a ver, que se quede en la escena, que ¿viste? Cuando prenden las luces, que no se te olvide la película, que te queda resonando y que siga. Para que eso suceda, creo que las escenas tienen que estar cargadas de contenidos dramáticos y de detalles. Bueno, yo espero que esta cinta, el espectador descubra las claves que tiene dentro de cada escena, y está llena de claves. Es decir, eh, está trabajada en ese sentido, porque creo que si tú te pones el desafío de la sensibilidad y del descubrimiento de un niño a esta altura de la vida, de adultos que estamos nosotros, tienes que hacer un viaje al pasado donde lo que aparecen son sensaciones, donde lo que aparecen son recuerdos de cuestiones, es que era distinto el espacio, se veía distinto, era distinto. Entonces, a partir de ahí es que estos elementos que son aparentemente bueno, es un formato cuadrado, que hace tiempo que no se ve a veces en el cine, está concentrada la historia ahí. Y va muy en clave con todo lo que cuenta la peli. Si no, te perdés en el formato este apaisado, gigante, donde está todo, pero donde tenés que separar padre e hijo en dos planos distintos, donde tenés que cortar los trenes de otra manera, donde eso que se te viene encima, que son los trenes casi siempre, con esa vibración, con ese diseño sonoro que le hizo Lena Eskenazi, que es una genia del sonido, no tienen ni el impacto, ni la presencia, ni la emotividad que tendrían que tener si la pantalla se traga todo mucho más allá de lo que necesitamos, digamos, con desierto, puesta de sol o lo que sea que le quieran poner para adornar. No hay nada que adorne. Están los elementos que necesitamos y bueno, yo sé que es una apuesta un poco radical, pero por ahí va la historia. No, y funciona, es una película que justamente como destacas, Diana, y invito a la gente que la vaya a ver, Estación 14. Pero Diana, hay otro elemento que también me quedé pensando a partir de esto que decías, que es una película que permanece en la mente una vez que se prenden las luces. Y es este elemento de que finalmente al principio parece, o sea, sí, es un tema principal de la película, la mirada del niño frente a esta violencia, pero también vemos la relación padre-hijo, ¿no? Y vemos justamente, porque el padre de alguna manera también ha sido violentado en el aspecto, por ejemplo, económico, que es un aspecto ¿Sí? que muchos años ha violentado a nuestro país y se siguen sumando los elementos violentos en nuestro país, pero también termina siendo él el propio violentador dentro de su propio seno familiar, ¿no? Y es un poquito esta discusión o introspección sobre el ser hombre en México, presentándonos a un adulto y a un niño que terminan pues en este círculo vicioso en donde pues también los hombres son los que terminan aterrando a esta población. Es una introspección que haces ahí con muchos elementos, Diana. Sí, hay un aprendizaje de la masculinidad que le ofrece el padre como modelo, ¿no? Es el primer referente. Además, es una familia donde Luis es el hijo mayor, por lo tanto es el hijo del padre, el que le lleva la comida a la mina todos los días, es el hijo que ya está pegado al padre. Después hay dos chiquitos que todavía son los hijos de la madre. En este sentido de estas comunidades que, es decir, los niños empiezan a funcionar
en la lógica de una familia, de lo que tienen que hacer. Es decir, hay pequeñas tareas que hacen los niños. El niño está muy identificado con el padre a los 7 años. Y está aprendiendo de esa forma de ser. Es decir, el padre le está mostrando una forma de ser hombre, digamos, en su lógica muy particular, evidentemente, pero es una lógica que tampoco nos puede llamar la atención mucho. Es un hombre que quiere a su familia, que quiere a su hijo. Es un hombre trabajador, que tiene una familia organizada, no es un marginal para nada, es lo opuesto a eso. Ha sido violentado económicamente, el abuelo también trabajó en la mina abajo, trabajaba en el hormiguero, como le cuenta el niño en algún momento, pero no tienen salida porque hay una cuestión cultural que se sostiene y se hereda, y el niño está mirando eso, y es un testigo de eso. Y bueno, yo soy una realizadora que quiero cuestionar ese modelo de una masculinidad un poco tóxica, donde los niños tienen que ser rudos, tienen que aprender a no llorar, no te quejes, van por una montaña, es un camino terriblemente difícil donde lo lleva a vender ese sillón que han sacado de ese saqueo que, bueno, hay una historia de un saqueo en la comunidad donde no solamente participa el padre, participa toda la comunidad, menos la madre no, la madre y las abuelas no, pero poca gente queda afuera. Y te decía, el padre le está diciendo todo eso y el niño está mirando cómo se construye esa masculinidad y la está aprendiendo de alguna manera. Pero en la mirada es donde está la visión crítica. Y ahí sí volvemos a la mirada de Luis, donde el niño guarda silencio, estos pactos, esto no se dice, no te quejes, ya sos grande, y bueno, y muchas otras cosas que nos dice en la película, pero no vamos a contar acá porque si no estaremos contando lo que sucede, ¿no? Pero hay una cantidad de cuestiones que pasan de generación en generación, de padres a hijos, de una manera más inconsciente y que está bueno, me parece, atender a que eso sucede. Ponerle luz a eso, ponerlo en pantalla, mira cómo es. Sí, sí sucede, esto que después se replica. Y el niño tiene una mirada crítica sobre determinadas cosas. Y el niño cuestiona, mi padre dice cosas que no son, dice. Y después no se anima a decir, cuando le preguntan qué dice, no dijo tal cosa. Es decir, esto de ir al límite y no saber qué es lo que tenés que guardar en silencio, los secretos, el tema de los secretos, está muy presente en la película. Pero son estas como capas de la cebolla que están abajo. Y que ahí está la educación, ahí está el aprendizaje, así se aprende el hombre que será, así aprende el hombre que será Luis. En muy pocos años, 20 años más, será un hombre que va a tener hijos y que va a replicar más o menos lo mismo que su papá Manuel. Y él es un hombre violentado, sí, por una situación económica, pero es un trabajador. Lo que quiero explicarle a la gente que está escuchando esto, a los potenciales espectadores, es que no es una película sobre la marginalidad ni nada de esto. Es una película sobre cómo abrimos los ojos más allá de Luis, todos nosotros a los 7 años. Por ahí va la tirada de la historia, la de fondo, digamos, que tiene Sí, todos estos elementos, ¿no? Que estamos hablando. sí, Pero totalmente, por sí. ahí es. Es una película muy interesante y muy rica en muchos elementos. Diana, podríamos platicar horas de la película pero me gustaría cerrar con un elemento que también me gusta mucho, porque sí, el cine también obviamente el cine es mirada, pero también hay un elemento que me gustó mucho que es el sonido. Prácticamente en la primera, sí, en la parte que detona todo lo que iremos viendo en la película, todo este asalto violento que terminará marcando un poquito este como periodo veraniego, podríamos decirlo, porque justamente como que termina las clases y luego reinician las clases hacia el final. Em, el sonido es el que priva, o sea, prácticamente estamos viendo una película solamente guiada por sonidos que nos van también ayudando a ver la mirada de este niño que está
pues sí, con todos los sentidos alerta de lo que está sucediendo. El sonido también era importante en tu cinta. Pues sí, hay una dramaturgia del sonido que es fundamental en la película, pero en esta película muy, sí, porque hay escenas en off que se cuentan por sonido y puedes imaginar lo que está sucediendo afuera. A mí me interesa que el niño esté viendo la fragilidad de los padres, el miedo de los padres, que esté descubriendo eso y que estén todos encerrados y el niño sí vea el miedo en los padres, porque ese es un momento, eh, creo que es un momento donde se raja algo, donde cómo es que estos seres que son tan fuertes y que tienen que protegerte y que parece que son infalibles, resulta que están aterrados junto con todos, ¿no? Entonces, esa es dramáticamente, en términos de lo fundamental de la historia, no quería ver el asalto de los narcos al pueblo y cómo esa, sino cómo el niño descubre el pánico, el miedo de los padres. Y es así, es una situación, es una coyuntura, es un momento que va a guardar para toda la vida, porque ahí va a descubrir que si los padres son frágiles, tienen miedo, todo el mundo es frágil. Y eso es lo que sucede. El mundo es frágil. La situación, la realidad en cualquier momento puede girar y ponerte frente a algo peligroso o algo. Y bueno, y volvemos a la historia del país. Entonces, pero con objetividad en lo que está viviendo Luis, ese momento es crucial. Y decidimos más o menos a esa edad todos que nuestros padres no eran es decir, que eran seres vulnerables, que no eran seres de hierro, digamos, de bronce. Entonces el trabajo de Elena Eskenazi, de Isabel Muñoz en el directo y de Elena Eskenazi, que es una magnífica, gigantesca diseñadora sonora que tenemos en México. Y bueno, ahí es fabuloso lo que hace en la banda sonora de la película. Y parece que viera lo que sucede afuera, pero estás con la familia, ahí adentro, entre cuatro paredes, con la luz apagada, esperando que pase la situación. Y esa también es una escena cotidiana en muchísimos lugares de México, lamentablemente. Así es, Diana. Pues ahí está, Estación 14, pueden irla a ver y la verdad es que sí, la opción es que la vayan a disfrutar ahora que se estrena en pantallas de cine para disfrutar del aspecto visual que ya platicamos, del sonido y sobre todo dejarse envolver por una historia que sí, con su ritmo, nos va guiando en toda una experiencia cinematográfica ideada por Diana Cardoso. Diana, te agradezco mucho por tu charla, mucho éxito con el estreno de la película y pues nada, muchas gracias por esta Muchísimas y gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a tus oyentes. Quiero decir que trabajamos muchos años, todos los realizadores, los que hacemos películas, para ustedes. Si no, la película es un DCP, que es un disco duro, no es nada. Empieza a vivir en la mirada y en la sensibilidad de ustedes. Entonces, ahí está finalmente, ahí está para todos los que quieran acercarse, está en la Cineteca y está en salas de circuito cultural y está en algunos Cinépolis y en otros Cinemex. Pero búsquenla, ojalá la busquen y que sepan, fondo, esto es un trabajo hecho por una mujer que pasó años con mucha gente más, porque un equipo de cine es un equipo grande de 80 personas, trabajando para que el espectador descubra la historia y la pueda llevar adentro un rato. Entonces, les mando un abrazo grande y nos vemos en el cine. nos vemos en el cine. Sí, voy a sumar nada más un elemento más adicional a lo que ya dice Diana. De repente uno recomienda este tipo de películas cuando ya se estrenaron, cuando ya pasaron por salas de cine y luego le dice a uno, híjole, ahora ¿dónde te voy a decir que la vayas a ver? Esta es la oportunidad, no lo duden, vayan a ver Estación 14. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio y corran al cine, ahí justamente nos estamos viendo. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.